El 10 de junio es una fecha muy importante para los abogados en México, pues fue hace exactamente 10 años a la distancia que se publicó una de las reformas más importantes y trascendentes para el derecho constitucional mexicano. Y es que antes de esta fecha, los abogados en México no solíamos pensar en términos de derechos humanos. Sí, por increíble que parezca, solíamos hablar de un concepto denominado garantías individuales. Afortunadamente, la inserción de México en los foros internacionales y multilaterales vino a corregir esta asimetría dogmática y teórica sobre cómo entender los derechos humanos. Bienvenido a Favor Libertatis. Hoy vamos a hablar sobre una de las reformas más importantes y trascendentes para México en el último siglo. Sí, la reforma de derechos humanos de 10 de junio de 2011. De las garantías individuales. Ok, texto en el contexto. Puede que algunos jóvenes juristas no lo sepan, pero hubo un tiempo, hace 10 años, en el que no hablábamos técnicamente de derechos humanos, sino de otro concepto, las garantías individuales. Ojito con esto, la idea de las garantías data del siglo XIX. México fue 2 veces un país centralista, y en las bases orgánicas, es decir, una constitución centralista, de 1843 se hablaba de este concepto. Posteriormente se heredó a la constitución de 1857, que manejaba 2 ideas, por un lado los derechos del hombre y por el otro el de garantías, particularmente en el artículo 101. Por su parte, uno de los antecedentes poco conocidos sobre la protección de los derechos de las personas fue la Procuraduría de los Pobres, fundada por Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potosí. De igual forma, es muy interesante observar que la Constitución vigente de 1917, la Constitución Revolucionaria, también recogió en el artículo primero de su título primero el concepto de las garantías individuales. Ok, Miguel, ¿me estás diciendo que hasta antes de 2011 no se hablaba en México de derechos humanos, sino de otros conceptos? Bueno, técnicamente así es. Vale, muy bien. La idea de las garantías individuales hacía referencia a limitaciones del poder público, y no estrictamente a referencias o prerrogativas de todas las personas en cuanto a su dignidad intrínseca. Vale, ya sé, me van a decir que esto es técnicamente un concepto teórico. Ok, muy bien. Y es que desde un punto de vista académico, la idea del derecho humano debe separarse de la noción del mecanismo o de la garantía. Ok, vamos por partes. Puramente, tú tienes un derecho a la vida, a la integridad o a la salud, mientras que la garantía hace referencia al mecanismo para reparar o resarcir tal derecho cuando éste ha sido vulnerado o tergiversado por el poder público o incluso por particulares. Por eso, en este contexto, piensa en la garantía como una herramienta que sirve para reparar, para proteger o para resarcir un daño que ha violentado tu derecho humano. El ejemplo clásico, el juicio de amparo, tema sobre el que posteriormente hablaremos aquí, en Favor Libertatis. Y es que durante muchas décadas, una parte de la doctrina constitucional mexicana se mantuvo aislada de la vertiente internacional, y ello abonó a no diferenciar el concepto de garantías del diverso de derechos humanos. Afortunadamente, todo esto comenzó a cambiar a partir de los años 80 del siglo pasado, cuando México comenzó a suscribir tratados internacionales que técnicamente ya hablaban, sí, de derechos humanos. Los derechos aterrizan. El concepto de derechos humanos nació en el ámbito del derecho internacional, no hay duda de esto. Hasta antes de 1945, lo técnicamente correcto era que los estados regulaban o contenían derechos constitucionales o derechos de otra índole. En los años 60, y bajo el contexto de la Guerra Fría, se crearon 2 instrumentos internacionales que sirvieron de base junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos 3 instrumentos influenciaron a las constituciones y leyes de prácticamente todo el mundo. Y de vuelta a México, los años 60 del siglo pasado fueron muy ríspidos. La marca de la casa era el autoritarismo. Así, el 2 de octubre de 1968 tuvo lugar la matanza de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco y posteriormente, el 10 de junio, de 1971, el halconazo. Y es que tal persecución dio lugar a que la juventud mexicana dejara a un lado la institucionalidad para crear grupos de disidencia política clandestinos en el norte o en el sur del país. Ojito con esto, en sus inicios la batuta por los derechos humanos comenzó a plantearse no por los abogados, sino por las organizaciones de la sociedad civil. Así, las primeras en hablar sobre derechos fueron el Centro Nacional de Comunicación Social, o CENCOS, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, o incluso el Comité Eureka, enfocado en los derechos de las personas desaparecidas, los exiliados y los presos políticos.
Ya en los años 80 aparecieron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que se sumaron al activismo y a la defensa de casos sobre desaparición forzada, incluyendo uno de los más famosos, el caso de Rosendo Radilla Pacheco. En 1981, bajo el gobierno del presidente José López Portillo, México comenzó a ratificar los primeros instrumentos internacionales de derechos humanos. Y tan solo 7 años más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya estaba conociendo sobre los primeros casos contra el Estado mexicano. El primero versaba con delitos mercantiles y el segundo con fraudes electorales acaecidos en el estado de Chihuahua en 1985. A partir de este momento, la población descubrió que sus derechos no solo podían protegerse desde el ámbito nacional o doméstico, sino también más allá de las fronteras mexicanas. Los derechos humanos en México. México creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1990 y en 1992 alcanzó su rango en la Constitución, el rango constitucional. Esta institución forma parte del derecho escandinavo de ombudsman, en donde se vigila el cumplimiento de los derechos humanos a través de la emisión de recomendaciones que no son vinculantes, además de formar parte de las instituciones nacionales de derechos humanos en términos del derecho de las Naciones Unidas. Y es que en los años 90 y hasta bien entrados los años 2000, los temas sobre derechos humanos no eran vistos como temas constitucionales, sino como temas de legalidad. Así, a partir del año 2000, muchas organizaciones y partidos políticos comenzaron a plantear reformas a la Constitución para incorporar el tema de los derechos humanos, incluso a nivel o rango constitucional. Al año 2006, había ya acumuladas más de 33 iniciativas de reforma a la Constitución sobre derechos humanos. 2009-2010 fueron años clave. Debe reconocerse el trabajo de activistas y legisladores de todo signo político, Alfonso Navarrete Prida, Enoe Uranga Muñoz o incluso Rosario Ibarra de Piedra. Todos ellos vieron coronados sus esfuerzos en la reforma de 10 de junio de 2011. Y entonces una revolución jurídica comenzó, pues por primera vez en su historia México incorporó principios de derecho internacional sobre derechos humanos en su texto constitucional. Así, se incorporaron principios tanto del sistema interamericano como del ámbito de las Naciones Unidas. Por ejemplo, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad son aportaciones del Programa de Acción de Viena de 1993. Sí, el mismo que creó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por su parte, los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos son claras referencias e inspiraciones de la jurisprudencia internacional interamericana. Una de las cosas más importantes a destacar es la cláusula de incorporación del derecho internacional en el artículo 1 de la Constitución. Y esto fue lo que permitió crear el llamado bloque de constitucionalidad, o bueno, como lo denominamos aquí en México, el parámetro de regularidad constitucional. Ok, parece que me estoy emocionando con los tecnicismos. Lo importante es que antes del año 2011, México no reconocía las normas de derecho internacional como normas de carácter constitucional, específicamente en materia de derechos humanos, pero esto cambió a partir de la siguiente redacción. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y es que además del artículo 1, también fueron modificados y reformados otros artículos, como el 29, el 33, el 102 o el 105, de los que posiblemente hablaremos en otra ocasión. Lo importante aquí es destacar que la reforma permitió la incorporación de normas de derecho internacional al ámbito constitucional mexicano, y esto verdaderamente causó una revolución en la forma de conocer, proteger, defender y promover los derechos humanos aquí en México. Discurso, realidad y derechos. Una cosa debe quedar muy clara, jóvenes juristas. El tema de los derechos humanos no es exclusivo de las élites, ni tampoco de las profesiones jurídicas. Estamos hablando de herramientas vitales para todas las personas. Cierto, podemos buscar la sofisticación a la luz de diversas teorías, pero al final del día de lo que se trata es que las personas puedan empoderarse con el conocimiento de sus derechos y construir sus propios proyectos de vida en igualdad y libertad, más allá del simple aspecto normativo. La lucha por los derechos, sostienen los clásicos, es una constante en un devenir histórico y social. Conceptos como el de libertad o dignidad son resultado de sacrificios, de activismo, de lágrimas derramadas e incluso también
de sangre. Y es que para que los derechos humanos no se conviertan en un clamoroso desmentido, es necesario recordar sus orígenes y ponderar lo mucho que hemos construido y avanzado, sin olvidar lo mucho que podremos perder si no los promovemos y protegemos. Estos 10 primeros años de la reforma de 10 de junio de 2011 han sido verdaderamente apasionantes. Dependerá de cada uno llevar más allá del papel y del discurso el tema de los derechos humanos. Vale, dicho lo cual, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo consideras que ha sido la implementación de la reforma de derechos humanos de 10 de junio prácticamente 10 años a la distancia? Déjame saberlo en los comentarios. Si este video te ha gustado, dale a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.